Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio poniéndonos en las manos del Señor. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, venimos delante de ti. Te damos muchas gracias, Señor. Eres muy bueno, Padre, con nosotros. Y ahora, Padre mío, abrimos nuestro corazón para tu palabra. Háblanos, Señor, y tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, muchas gracias por mis hermanitos, por los que ya están listos de pie y los que después escucharán esta palabra. También, Señor, toca sus corazones, ministrales. Tu Espíritu Santo ya está obrando en nuestras vidas. Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 18 desde el verso 15. El título de esta transmisión es Negación. Dice así la palabra de Dios. Seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Amén. Hermanos amados, ahora en este pasaje de Juan se registra el detalle que esto aconteció en el patio. El patio, hermanos amados, de aquel lugar. Y dice la Escritura que este Pedro con otro discípulo son los que accedieron a ese lugar, hermanos amados. Les abrieron y estaban, por así decir, adentro. Fue cuando sucedió la negación. El detalle que hay que destacar también, hermanitos, es que cuando ya los discípulos, en el momento de que el Señor fue arrestado, lo dejaron, entonces, hermanitos, Pedro todavía persistía un poco más. Vamos a decirlo de esta manera, que él todavía estaba firme en continuar con el Señor Jesús, para no negarlo, para estar en todo momento, pero sí estaba predicho, profetizado por el Señor Jesús, que Pedro lo iba a negar. Con este detalle, hermanitos, vemos todavía duró un poco más antes de negarlo. Tal vez en su corazón, hermanitos, estaba el seguirlo, estar pendiente de qué iba a suceder con el Señor. Esto, hermanos amados, claro, con mucho temor también, miedo, sensaciones humanas. Pero llegó la hora en que ya todo aconteció como el Señor Jesús lo había dicho. Dice la palabra del Señor, versículo 16, pero Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y bueno, ya Pedro ahí, hermanitos, entre la gente. Dice también el 17: Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Y fue, hermanos amados, la criada la que les abrió la puerta, la que lo identificó y la que le hacía esta pregunta: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Y, hermanitos, ahí está la negación. Ya había anticipado el Señor que serían 3 veces antes de que cantara el gallo.
Y sí, fueron 3 veces. Solamente, hermanitos, que aquí se narra, bueno, por Juan, Yohanan, y solamente menciona esta única negación, cuando él dijo, no lo soy. Luego dice, hermanitos, el 18, estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Muy bien. Lo que podemos ver hoy, hermanitos, en cuanto a esta negación, claro que hemos desarrollado esto en otras ocasiones, debido a que ya lo ha narrado desde Mateo, Marcos, también en Lucas, y cada uno da un matiz diferente, aunque la palabra nunca se contradice porque es palabra de Dios. Y hermanitos, hemos mencionado, claro que Pedro sí amaba al Señor, de que Pedro sí estaba dispuesto hasta dar su vida por el Señor, pero llegó este momento que el Señor mencionó diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. Una tentación de miedo, una tentación sorpresiva, que, hermanos amados, iba a ser este Pedro probado en toda su humanidad en cuanto al amor y la lealtad que le tenía al Señor Jesús. Y claro que esto se registró para nuestra enseñanza, para que, hermanos amados, también nosotros estemos conscientes. Por eso mismo tenemos que orar para que el Padre Santo nos guarde, como está escrito en el Padre Nuestro, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Esa es la oración del Padre Nuestro, el modelo que nos enseñó el Señor Jesús. Y el Señor habló también de la tentación en el Getsemaní. Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y hermanitos, ya esto aplicado, ya que vemos que un discípulo que estaba soportando mucho, este Pedro, pues llegó, hermanitos, a la culminación de esta palabra, llegó a su efecto, que sí, él negaría al Señor. Hermanos amados, esto claro que a nosotros también nos previene, y se lo voy a decir de esta manera. Dijo el Señor que oremos al Padre, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. También ya se explicó anteriormente, hermanitos, que tentación y prueba pueden ser al mismo tiempo lo mismo, el mismo suceso, pero de parte de 2 frentes. En un lado, hermanitos, por un frente tenemos al que nos ama, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, y claro, el Espíritu Santo. Y de ese frente se llama prueba lo que nos pasa. Y Él, como nos ama tanto, claro que quiere que venzamos, que soportemos, que obedezcamos, que tengamos fe. Y hay un término, bueno, un dicho, hermanitos, en el mundo que, para darle a usted claridad, en el mundo se dice esa frase, echar porras. Mientras somos probados de parte del lado de Dios, Él nos echa porras, por así decir. No quiere que fracasemos, no quiere que caigamos, aunque Él lo dice porque sabe el futuro. Por eso dice las cosas, por eso profetiza, porque sabe el futuro. Él sabía lo que iba a hacer Pedro, no porque quisiera que Pedro lo viviera así o actuara así, pero sabía el futuro de Pedro. También a nosotros nos anticipa, y llega ese momento que del frente de parte de Dios, Él nos echa porras, Él nos dice que está con nosotros, que velemos, que oremos para que no caigamos en esas tentaciones. Y está el otro frente, del que nos odia. El que nos odia, de parte de ese frente, sí se llama tentación.
Del lado de Dios se llama prueba, ese suceso mismo, y del lado del enemigo se llama tentación. Y la tentación es provocar, es, hermanos amados, que el enemigo quiere que sí caigamos, que sí estemos en el piso, que sí fallemos, y está esperando nuestro fracaso. Mientras el Señor quiere nuestra victoria en la prueba, el enemigo quiere nuestro fracaso en la tentación. Bueno, ya que está escrito y registrado esto, de que le aconteció a un hermoso discípulo del Señor, una formación, un discipulado que él tenía tan maravilloso, promesas del Señor, vio cosas maravillosas como la transfiguración del Señor Jesús, estuvo con él, porque hermanitos, como usted sabe, ha leído y escuchado, que aunque eran 12 discípulos, y no se menosprecia a ninguno de ellos, pero los más constantes que estaban al lado del Señor eran 3. Era Pedro, Juan y Andrés. Eran los constantes, siempre, hermanitos, allí. Y eran los llamados por el Señor. Él los tomaba. Por ejemplo, cuando fueron a orar por la hija de Jairo, eran ellos 3 a los que llamó. En el Getsemaní eran esos 3. Y bueno, muy posiblemente, hermanitos, se encuentra el detalle de que había más accesibilidad en ellos. Porque, hermanitos, hoy en día lo vemos. En cuanto a la iglesia y a los miembros de la iglesia, hay muchos y son muy amados de Dios, y hay muchos que aman al Señor también, hermanitos, con todo su corazón. Pero el Señor cuenta con unos más que con otros. En este caso eran 12, pero contaba más con los 3. Y entre ellos, Pedro. ¿Por qué contaba más? Muy posiblemente, hermanitos, porque había manera de que estos 3 dejaran lo suyo. O tal vez no tenían algo que dejar. Bueno, le doy ejemplos y si le aclaro, son especulaciones. Pero de ahí podemos tomar aplicaciones. Hermanitos, muy posiblemente los otros discípulos, Bartolomé, Natanael, Felipe, Tomás, Tadeo, ellos, hermanitos, tal vez tenían que volver a sus casas porque estaba la esposa, los hijos. No digo, hermanitos, que tenían que volver a su trabajo, no, porque dejaron su trabajo. Pero alguna ocupación en la cual el Señor podía decir, pues está más accesible. Y eran 3. Y entre ellos, el discípulo Pedro. Así, hermanitos, identifico a Pedro como los discípulos, hijos de Dios, siervos de Dios, actuales. Aman mucho al Señor. Aguerridos, impulsivos tal vez, determinados, con ánimo pronto, con un amor hacia el Señor. Pero llega la hora. Para un lado es prueba, del otro lado es tentación. Y hermanitos, Pedro, un hombre discipulado, con un corazón para el Señor, muy amado también, y amaba mucho al Señor, ahora estaba diciendo, no lo soy, no soy discípulo de Él. Y hermanitos, esto bien se pudo haber evitado, claro que sí. Y nos deja la enseñanza, velemos, oremos, digámosle al Señor, así como el modelo del Padre Nuestro, Padre, no nos metas en tentación, no lo permitas, Señor. Ahora, una vez se dijo en estas transmisiones, hermanitos, cuando, si el Señor ve necesario permitir pasar por esto,
La oración es: no nos metas en tentación. Pero el Señor dice: sí, veo necesario probarte, y al mismo tiempo el enemigo tienta, entonces el enemigo hace su trabajo también. Pero ¿cuándo lo ve necesario el Señor? Cuando hay algo no puro, algo dudoso, o como se dice, de dudosa procedencia. Entonces el Señor quiere que eso o se compruebe, o se afirme, o se establezca. Si todo es puro en nuestro corazón, escrito está: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Me refiero de esta manera: si el Señor todo ve que es correcto en nuestro corazón, no hay medias cosas, no hay tibieza, no hay falsedad, no hay iniquidad. Iniquidad es revoltura de bueno y malo al mismo tiempo. No hay dobles intenciones, no hay una intención mala oculta. Me refiero, hermanitos, hay cosas buenas que se hacen con intenciones no tan buenas. Bueno, hermanitos amados, hay cosas lindas que se hacen, pero ¿cuál es? ¿Qué es, hermanitos, la intención? Es cuando el Señor ve necesario, si encuentra algo no puro, entonces dice: bueno, lo probaremos. ¿Cómo es? ¿De dónde es? ¿De qué procedencia? Y claro, mis hermanitos, cuando se detecta que no era agradable, pues uno es redarguido por el Espíritu Santo y se arrepiente. Esto, hermanitos, nos lleva a cierta dirección: ver cuáles son las intenciones del corazón. Esto, hermanos amados, para ver realmente lo que hay en el corazón. Por eso, hermanitos, entra también el tema de el propósito de las pruebas. Cuando dice, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, que el Señor los afligió, los hizo pasar por hambre, les dio, hermanitos, pan, maná, para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, y para probar sus corazones, si habían de obedecer o no sus mandamientos. Ese es el propósito de la prueba, para ver qué había en sus corazones, si habían de guardar o no sus mandamientos. Bueno, ese es del lado de Dios. Del lado del enemigo, en la tentación que él provoca, quiere tirar, matar, robar, destruir. Claro que sí, pero ya está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, mis hermanitos amados, ¿qué intenciones hay? ¿Por qué tenemos que ser probados? ¿Es bueno? ¿Es correcto? ¿Es bíblico? Mis hermanitos, es un recurso que el Señor dejó a nuestro alcance: orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe cómo es esto? Que la tentación se puede evitar, hermanitos. Uno la puede evitar. No es obligatoria que pase, pero siempre y cuando usted veló y oró. ¿Qué oración? La del Padre Nuestro. No nos metas en tentación, Señor. No nos metas. No permitas, Señor, que yo sea tentado. No me metas. Y como ya se mencionó en otra transmisión, parafraseando, no me metas en esa etapa de tentación. No, Señor, no lo permitas. ¿Y qué pasa al respecto? En este caso, hermanitos, bíblicamente es evitable. Hay cosas que no. Hay cosas que son necesarias, como está escrito, dijo el Señor, en muchos casos es necesario que todo esto acontezca. Y es necesario que se cumpla lo que está escrito de mí. Eso es inevitable. Esa copa no se puede evitar. Pero el tema de las tentaciones sí es evitable, hermanitos. Eso sí,
Por eso dice la oración, no nos metas en tentación. O sea, la petición es que no llegue esto, que no entre uno a esa etapa. Y hermanitos, qué bueno es Dios que nos enseñó que eso sí se puede evitar. Lo demás no, lo que está escrito no, profetizado no, lo que es ley no. Ya hasta dijo el Señor, necesario es que vengan los tropiezos. Y en otra parte paralela dice, imposible es que no haya tropiezos. Bueno, tiene otro matiz un tropiezo, hermanitos. Un tropiezo también tiene su propia aplicación. Pero en cuanto al tema de las tentaciones, cambia. Porque dijo el Señor en cuanto al tropiezo, imposible es que no haya tropiezos. Imposible, inevitable es. Pero una tentación sí se puede evitar. Porque así lo dijo el Señor Jesús también en el Getsemaní. Velen y oren para que no entren en tentación. O sea, la pueden evitar si oran y velan. Y esto, hermanitos, hoy lo entendemos más en nuestros días. ¿Cómo se aplica? Si usted, hermanitos, por dentro, el Espíritu Santo le está inquietando. Algunos dicen, hermanitos, que son sensaciones incomprensibles, inentendibles. Me refiero a cristianos espirituales que sí son sensibles, pero a veces no se entiende por qué. Hasta yo lo he llegado a decir, hermanitos, y le pongo ejemplo para aclarar. He llegado a decirle, Señor, ¿qué es esto? Porque siento mi espíritu inquieto, siento ganas de llorar, siento una tristeza profunda en ocasiones, pero la verdad, mi mente no sabe por qué. Soy sensible, porque el Espíritu Santo es muy hermoso, muy lindo, nos transmite y comunica. Y sí, al ser sensibles lo palpamos, sí siento. Algo hay, algo está por acontecer. No lo sé, a la verdad no lo sé, pero lo siento. Bueno, en esas cuestiones podemos orar al Señor. Nos puede estar anticipando, hijo, cuidado, alerta, ten cuidado. Y hermanitos, si el Espíritu Santo nos pone en nuestra mente, vas a ser tentado o vas a ser probado en lo que viene, será algo muy sorpresivo para ti. Nos alerta inmediatamente, hermanitos. Se estremece nuestro espíritu y clamamos, gemimos, Padre, no me metas en tentación. Ahora, esta oración, esta clase de oración lícita, conveniente, claro que el Señor la oye. Ahora, estamos hablando específicamente del tema tentación, en el cual podemos decir, Señor, no me metas en tentación. Yo, Señor, no quiero fallarte. No quiero alejarme de ti. No quiero alejarme de tu presencia. No quiero que eso, lo que venga, traiga dureza a mi corazón. No quiero que lo enfríe. Señor, líbrame de la tentación. Una oración lícita y correcta, hermanos. Ahora, claro, que si es algo que no se puede evitar porque es cumplimiento de la profecía, dijo el Señor que toda jota y tilde deben de tener su cumplimiento. También gemimos, también nos ponemos en sus manos. Y hermanitos amados, en mi caso, pues Dios es tan maravilloso, me estremezco, mi humanidad se estremece, porque Dios me anticipa, me habla, y Él sabe, porque Él me conoce, conoce mi corazón. Él sabe
que yo le voy a entender. Él tiene un lenguaje para conmigo, hermanitos, y no es muy, vamos a decirlo, exclusivo o que para otros es inentendible. No, hermanitos, Él sabe que le entendemos. Él me muestra cosas, la mayoría de veces, por la escritura, por la Biblia, a la hora de leer. Diario leo la Biblia, hermanitos, se lo recomiendo mucho, lea la Biblia. Y también a través de sueños. Me alerta, me anticipa. Y hermanos amados, claro, a través de cosas simbólicas, porque Él sabe que le entiendo. Y hermanitos, cuando Él me anticipa, una vez, no tendrá muchos meses, que me mostraba en un sueño que en la esquina de mi casa, pero por fuera, había unos cortos circuitos, así como usted los conoce en el poste de luz, cable de luz, hermanos amados, de la calle, y unos cortos tremendos. Desperté y mi espíritu ya estaba muy angustiado. Y yo sabía, por los elementos que Él me mostró, que concernía a mi casa. No tenía que ver con el templo, no tenía que ver con el ministerio, no tenía que ver con el altar, ni siquiera tenía que ver con los hermanitos. Era para mi casa, porque vi mi casa allí. Y esos cortos para mí eran conflictos, problemas, disensiones. Y dicho y hecho, hermanitos, el mismo día, oh hermanos amados, lloré mucho por todo lo que pasó. Otro día, hermanitos, me mostró que había también cortocircuitos, pero los elementos era un carro, hermanitos, que se estaba, por así decirlo, encendiendo en llamas por un cortocircuito. Vi ese carro, vi el lugar. Era el templo, el espacio, el terreno del templo donde estamos aquí. Y hermanitos, desperté y analicé. No vi hermanos de la Grey, no vi a mi familia, no fue en mi casa, fue en el terreno del templo. Pero ese carro no era mío y no, o sea, supe, no era para mí el conflicto, pero sí en el terreno del templo. Ese mismo día, hermanitos, estando aquí en la casa del Señor, se me da el aviso que hay una patrulla acá afuera de la entrada principal del terreno, y que había gente, y sobre todo una mujer, gritando, levantando su voz, buscando a tal hombre que hacía un trabajo, me parece, como de hojalatería, pintura, que trabaja aquí adentro, al lado del salón blanco, al lado de la cocina, de ese lado. Y sí, hermanitos, vino una vez, una segunda vez, a la tercera vez se lo llevaron. Se llevaron a este varón. Y me acordé, ese es el carro que soñé. Y ese es el conflicto que soñé. Pero no nos concernió a nosotros. El templo, la obra, los hermanos, no. Ni un culto tampoco. Sino a una personita. Y sí, en el terreno del templo. Me anticipa el Señor. Nos habla con su palabra, nos habla a través de revelación en sueños. Y han habido un montón, hermanitos, casi cada semana, 2, 3, y ya me anticipo, ay, esto va a pasar esto. Y claro que dependiendo lo que vea o a quien vea en el sueño, pues esos son los protagonistas. Una vez, así, vi en el sueño que nos estorbaban la entrada aquí en el templo. Y sí, cuando llegamos estaba un hombre que siempre nos hacía la vida difícil hace años, en medio, hermanitos, con su carro parado, con el cofre abierto, en medio, ni siquiera orillado para acá o para allá para dar paso, no, en medio. Y yo ya sabía que era adrede. Pero llegó alguien, hermanitos, y le dijo palabras, no eran de nosotros, yo iba llegando al culto,
y no tuve que abrir la boca. Yo no acostumbro tocar el claxon a nadie. Y hermanitos, yo oyó a esta persona, porque era una persona con autoridad, que le dijo: oye, quítate, ¿por qué haces esto? Y se quitó y a regañadientes y avergonzado. Y hermanitos, anticipa. Pero ahora, cuando usted es espiritual, y usaré esta palabra, es muy sensible espiritualmente, bueno, claro que hay repercusiones en nuestro físico. Si el Señor nos avisa, empieza a latir nuestro corazón, estamos inquietos. No quiero decir que no tengamos paz o hay falta de paz, pero si nos inquietamos, si hermanitos, sentimos algo. Es más, en el mundo le llaman presentimiento. Usted conoce esa palabra. La gente del mundo dice: presiento algo. Nosotros casi no decimos eso, hermanitos. Presiento algo, no. No usamos mucho esa palabra que usan en el mundo. Ellos también. Por ejemplo, hermanitos, en los pueblos, por ejemplo en el pueblo de mis padres, usan una palabra que aquí no la escucho, pero allá usan la palabra barruntar. ¿La había escuchado usted? Ellos dicen: esto barrunta. Si oyen a los perros ladrar en la calle lastimeramente, aullando como si estuvieran para morder a alguien, alguien de Veracruz diría: está barruntando. Si se están peleando gatos arriba de su casa y hacen un escándalo, los de Veracruz dicen: están barruntando. O que algo pasa, ellos dicen: está barruntando. ¿Qué equivale, hermanitos? Que está anticipando a que algo va a pasar. Incluso, hermanitos, en la cultura mexicana, más para los antiguos, había ciertas creencias de que si algo pasaba, auguraba de que alguien iba a morir. Y bueno, presentimientos o barruntar, en nuestro caso, el Espíritu Santo, si le pone a usted en su corazón una inquietud, hasta podría decirlo de esta manera, una angustia, y usted le pregunta: Padre, ¿qué es esto? ¿Qué está por pasar? ¿Me estás anticipando de algo, Padre mío? Aquí estoy, Padre. Yo te ruego que no me metas en tentación. Señor, si va a ser una prueba, amén, y algo que debe de cumplirse, amén. Pero tienes que saber, Señor, que temo fallarte. Temo fallarte. Ya no te quiero fallar. No me metas en tentación, sino líbrame del mal. Ya que tú dijiste que yo vele, ore, para que no entre en tentación. Y ya que me anticipas y tocas mi corazón, Señor, líbrame. Por favor, no me vayas a meter en esa tentación, si es que lo es. Y claro, lo que es necesario que se acontezca, aquí estoy, Señor. Siempre te amaré. Siempre, Señor. Bueno, esto, hermanitos, porque sí, hay la posibilidad de que usted sea tentado. Pero ya vimos que está el recurso de la oración para rogarle: no me metas en tentación, Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor cuando oye a alguien así? El Señor dice: está bien, hijo. Ahora veo tu corazón. Tú no quieres exponer tu fe o ponerla en riesgo. O no quieres poner en riesgo tu lealtad, o no quieres ofenderme. Y sí, la oración que haces es correcta y es lícita, porque yo te enseñé a pedir de esa manera. Así que, hijo, no temas. No temas. No permitiré que entres en esa tentación. Y hermanitos, insisto en el tema tentación.
En todo lo demás es necesario que así acontezca, es inevitable, pero en cuanto a la tentación es evitable. Así que en este momento, mis hermanitos amados, así como vemos que ya le aconteció a Pedro y que, hermanitos, pues sí, él negó, vamos a orar. ¿Qué le parece, hermanitos? Que oremos en cuanto a este tema, diciéndole al Señor: no me metas en tentación, Señor. El Señor anticipa: mira, viene esto, va a pasar esto. Pero si es en cuanto a tentación, Él dice: la puedes evitar, hijo, si es que tú lo pides. Hermanitos, antes de orar le pregunto: ¿usted ama al Señor? ¿Tiene temor de Dios? ¿Temor de fallarle en una tentación? Entonces dígale: Padre, yo te lo ruego en el nombre del Señor Jesús, no me metas en la tentación, no lo permitas, ni en esa etapa de tentación, no, Señor. Lo que tú ves necesario que acontezca en mi vida, aquí estoy, Señor. Pero si está en riesgo de que yo te sea fiel, está en riesgo, Señor, pues que yo te glorifique y que ya no lo vaya a hacer, por favor, no, Señor. Por eso oro y velo para no entrar en esa tentación. Ayúdame, Señor. Amén, hermanitos, vamos a orar de esa manera. ¿Quiere hacerlo conmigo? Póngase en las manos de Dios. Oramos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, venimos delante de ti. Señor, reconocemos que hay tentaciones, pero también tú dijiste en la oración del Padre Nuestro: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Hoy hacemos esa oración. Ayuda a mis hermanos. Ayúdalos, Señor, que no los tome por sorpresa. O, como a Pedro, en un momento de debilidad, él negó y lo hizo 3 veces. Líbranos, Señor, no nos metas en tentación. Ayuda a mis hermanos, no los metas, Señor. Ellos no te quieren fallar, Padre Santo. Ellos no quieren alejarse de ti, separarse. Tal vez el enemigo los ha tentado, los ha provocado para que te abandonen. Les ha dicho que es caro venir aquí, que es tarde para venir, que es difícil, que es lejos para venir, o de muchas maneras los ha tentado en abandonarte, que ya no sienten nada, o que lo ven infructífero, o que no les has respondido y que no vale la pena. Líbralos de la tentación. Libra a mi hermano, libra a mi hermana, en el nombre del Señor Jesús. Líbralos de la tentación, Señor. No los metas en tentación, líbralos del mal. Mi hermanito te amará, te honrará, mi hermanita va a glorificarte, te va a adorar. Señor, está en tus manos. Ayúdalo, ayúdala. Él no te quiere fallar, Señor. Si tú le anticipaste el futuro, Señor, va a acontecer. Pero en cuanto a la tentación, velemos y oremos, dijiste, para que no suceda, para que no entremos en esa etapa de tentación. Ayuda a mis hermanitos, te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Líbralos del mal, líbralos del mal. Señor, dales victoria. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos amados. El Señor les guarde en este hermoso día. Amén.